Se dice que el 80% de la gente experimenta un cierto miedo o un miedo real a la hora de hablar en público. Sin embargo, al mismo tiempo se considera que comunicarse es una habilidad fundamental. ¿No hay una cierta incongruencia en nuestro comportamiento? Pues sí, en efecto, en efecto. Como has dicho en la pregunta, en principio tenemos una reacción humana de cierto miedo a la hora de enfrentarnos a un público. Hay una parte del cerebro, se llama el cerebro reptiliano, que es una evolución de una parte primitiva encargada de la supervivencia. Como tal, el simple hecho de exponernos en un público, de subirnos a una tarima y de hablar ante una audiencia determinada, el cerebro lo ve como una situación de amenaza. Es una amenaza porque hay un momento en el cual estamos hablando ante una gente que quizá, posiblemente, pueda criticarnos, pueda demostrar su desagrado, su disgusto e incluso tener una actitud que el cerebro considera como hostil. Esa parte del cerebro, por tanto, nos dice que tendríamos que evitar exponernos a un público. Los ingleses lo llaman de una forma muy curiosa, mnemotécnicamente hablando, que es fight, flee o freeze, las tres Fs, ¿no? El cerebro nos da tres opciones ante una amenaza de este tipo, como es la de hablar en público. Puedes hacer o bien fight, pelear contra alguien cuando tienes una amenaza, en este caso no parece lo más lógico pelearse con una audiencia, pero es una de las opciones del cerebro, repito, fight, pelea. Otra opción es huye, escápate, flee, escapa, abandona el escenario, lárgate de ahí. Y la última de ellas es freeze, quédate congelado, quédate quieto, no te muevas, a ver si el peligro, repito, esto es una reacción del cerebro evolucionando en 2 millones de años desde que somos Homo sapiens, ¿no? Y que nos ofrece esta tercera alternativa de quedarnos congelados para evitar este peligro. La paradoja, de ahí la pregunta, es que tenemos lo que nos está indicando el cerebro para evitar el peligro y la necesidad de comunicar. La necesidad de comunicar que viene aprendida desde que teníamos las primeras sociedades primitivas en las cuales pasamos del nomadeo a los asentamientos y por lo tanto al beneficio de vivir en sociedad y por lo tanto a la seguridad y por lo tanto incluso la agricultura. Pero entonces necesitábamos comunicarnos y ahora más que nunca. Ahora más que nunca porque toda esta potencialidad de comunicación se ha convertido no solamente en una opción o en una herramienta, sino en una cuestión fundamental para dirigir cualquier equipo. Cualquier líder, me da igual el nivel, el número de gente que tengamos como subordinados, todos necesitamos absolutamente dominar la herramienta de la comunicación. Sin comunicación es imposible liderar. Aquí no hay matices. O se comunica bien o se lidera mal. No hay opciones. El arte de la comunicación, por lo tanto, está en una pequeña lucha permanente contra una parte interna de nuestro cerebro que nos va a producir unas sensaciones que nos llevan a huir, a abandonar el escenario. Es por eso que hay parte de nuestro cuerpo que riega más los músculos ante esta amenaza, entre comillas, para facilitar escapar del escenario. Pero entonces tenemos una lucha interna. Y es por eso que tenemos que aprender a comunicar. Tenemos que aprender para evitar esa reacción de nuestro cerebro que nos está diciendo, lárgate, vete, no te expongas, aquí hay un riesgo. Es por eso que tenemos que aprender a dominarnos, a controlarnos, a sentir la seguridad y a tener la fe en que nuestra comunicación va a ser algo que nos va a producir un gran beneficio, una mayor seguridad, una fe en nosotros mismos y una capacidad para liderar equipos. Porque para liderar necesitamos hablar, necesitamos persuadir, necesitamos convencer, necesitamos razonar y además necesitamos escuchar. Es por eso que la comunicación es indispensable. Es por eso que necesitamos aprender todos estos mecanismos para luchar contra esta orden interna de nuestro cerebro reptiliano. Por eso, a partir de ahora y siguiendo los siguientes vídeos, veremos cómo vencer este miedo y veremos cómo poco a poco se pueden ir aprendiendo las herramientas para una buena comunicación y por lo tanto tener la mejor herramienta de nuestro liderazgo como directivos. La mejor herramienta para poder tener una interacción eficaz, beneficiosa y útil para liderar al equipo que estamos
dirigiendo. Al mismo tiempo, adecuarnos también para las distintas audiencias. La comunicación es complicada, no excesivamente, pero tiene muchas aristas, tiene muchas formas, tiene muchas maneras de adaptarnos a los distintos escenarios. Las audiencias son muy distintas, son muy distintas. No es lo mismo un escenario de una clase magistral que un escenario de una exposición de un producto, que un escenario de ventas, que un escenario de adolescentes, que un escenario de un club interesado por el arte o por una clase más teórica. Todas estas audiencias necesitan un efecto distinto, necesitan una motivación distinta, una emoción distinta que tenemos que aprender a controlar, a dominar y a poner en escena. Resumiendo, sí hay una contradicción que es uno de los grandes objetivos entre lo que me dice el cerebro y lo que tengo que hacer para comunicar correctamente.